El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus autores. Cada domingo, Alma de Mujer Internacional más acerca tu hogar, casos de éxito, profesionales de alto nivel, la realidad nacional. Te deseamos una feliz Navidad, llena de paz, dicha y prosperidad, y un 2018 lleno de sueños y metas a conseguir. ¡Felices fiestas! Hoy, Alma de Mujer Internacional le trae desde España al doctor Joshua Imanol Delgado y Ugarte. Nació en Bilbao. Es economista especialista en finanzas y dirección estratégica de empresas, doctor en administración de empresas, finanzas, máster en administración de empresas, especialista universitario en derivados financieros y experto en negociación bancaria internacional. Además, es uno de los economistas que mejor conoce todos los entresijos de la depresión económica conocida como el Crash 2007. Ha escrito varios libros, entre ellos El Crash del 2007, Economía Fácil, La Economía Actual, Economía Fácil para Bachillerato y Secundaria, La Renta Fija, El Análisis Técnico Bursátil, Estrategias con Opciones Financieras, Manual Práctico de Gestión de Tesorería de Empresas, La Valoración de las Empresas, Teoría de los Negocios, Análisis Bursátil Fundamental, el Management Estratégico Actual, la Transformación Social y Política y Economía de nuestro mundo, la Asignación Óptima de los Recursos, Finanzas Fáciles para Bachillerato y Secundaria. Doctor, bienvenido a esta plataforma. Muy bien hallado y muchísimas gracias por invitarme a su estimado programa que sé que tiene mucha audiencia ahí en Guatemala y bueno, yo creo que Guatemala es una gran nación y me gustaría, y por eso me gusta estar con usted en estos momentos. Muchas gracias, doctor. Bueno, cuénteme acerca de, sabemos de su larga trayectoria como profesional, pero me gustaría saber quién es el doctor Joshua Imanol Delgado y Ugarte. Cuénteme de usted. ¿Quién es usted como persona? Bueno, pues soy una persona que tengo 52 años, que he intentado prepararme toda mi vida en materia tanto económica como financiera, como de gestión de empresas. Por eso he participado en muchas acciones de formación para ello, tanto en másters como en cursos de especialidad y seminarios. Y bueno, pues en estos momentos me dedico un poco a la consultoría estratégica, consultoría de inversiones, consultoría, digamos, de organización, de reingeniería de empresas y también de cultura empresarial, ¿no? Pues en mi dilatada carrera pues he tenido pues muchas posibilidades de poder trabajar en el ámbito que me he preparado, ¿no? Pues como de dirección de pequeñas empresas, tanto general como de áreas parciales, y también he participado en bastantes proyectos de consultoría pues desde aeronáutica, pasando por renovables, en fin, una serie de ámbitos bastante amplios, ¿no? Y últimamente pues estuve involucrado en un plan que presenté de reestructuración económica, social y educativa de Curazao. Y bueno, pues estamos en esas áreas estamos, ¿no? Es lo que hay. Excelente, muchas gracias, doctor. Pues me gustaría que nos explicara un poco cómo funciona el sistema europeo en respecto a la economía.
Bueno, el sistema europeo evidentemente es una economía de mercado en la cual pues la oferta y la demanda es la que prima, ¿no? Luego está claro que esa oferta y esa demanda pues se puede dirigir en cierto sentido, ¿no? Y bueno, pues hoy en día la economía mundial no se circunscribe estrictamente a regiones geográficas, es una aldea global. Entonces, como aldea global que está imbricado con todo el globo terráqueo, con China, me refiero a Europa, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, imbricado con China, con Rusia, con Estados Unidos, con Hispanoamérica, con África, con cualquier Oceanía, cualquier lugar del mundo, ¿no? Hoy en día se trata de intentar vender lo que tú produces para poder obtener riqueza y comprar lo que te podría ser interesante ser comprado en vez de fabricado. Fuera, me refiero. Entonces, ese es digamos, la dinámica de cualquier economía, ¿no? Es una economía bastante pujante, una economía que, como bien sabe usted, pues tiene una moneda única, trata de funcionar un poco a nivel homogéneo. Es casi imposible, pues porque existen multitud de países y países muy grandes y países que tienen su propia idiosincrasia a nivel industrial y económico. Entonces es complicado el hacer eso, pero bueno, como bloque pues funciona. Bueno, podría funcionar quizás mejor, pues igual sí, pero va funcionando y tiene un peso específico que, bueno, hoy en día pues realmente es, junto a China y Estados Unidos, es digamos, la potencia económica del mundo, ¿no? Claro, dentro de nuestro sistema económico mundial, pues está la gran potencia que es Estados Unidos. ¿Cómo esto influye en los países desarrollados o los países hispanos? Pues hombre, como cualquier, ya digo, en lo que es la economía mundial, todo se basa en comprar y vender. Lógicamente, Estados Unidos, pues vende mucho a Hispanoamérica y compra algo también, ¿no? Y compra algo. Entonces, ¿cómo influye? Pues habrá momentos en los que un país hispanoamericano podrá ser muy competitivo en un sector industrial, en un negocio, y entonces pues pueda acceder a los mercados internacionales para vender sus productos. Entonces, pues crecerá más económicamente, venderá muy bien sus productos, tendrá más empleo y demás. ¿Qué interesa? Pues interesa que los países, digamos, locomotoras, entre comillas, como puede ser Estados Unidos, puede ser la propia Unión Europea, puede ser China en estos momentos también, pues que estén bien económicamente, si es que nos van a comprar. Si es que nos van a inundar de sus productos, pues bueno, pues tampoco influye tanto, ¿no? Salvo que sus productos sean muchísimo mejores y muchísimo más baratos. Y encima nos ayuden con su empleo a crear riqueza a nosotros, pero salvo esas condiciones, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Perfecto. Dentro de, ahorita que hablamos de los Estados Unidos, pues Estados Unidos es el país de todos. Hay muchas personas migrantes viviendo ahí. ¿En qué favorece la migración? ¿Es una opción favorable para los países en desarrollo? Pues hombre, la inmigración de los países en desarrollo está claro que puede considerarse y se considera, obviamente, de hecho, pues como, digamos, una parte de la economía internacional de ese país. O sea, hay demanda interna, externa, internacional. ¿Por qué? Porque esos migrantes que alude, pues allí obtienen una cierta riqueza, vienen a Estados Unidos o donde sea, ¿no? Y envían sus divisas al país. Con lo cual, esas divisas, pues, tienen más dinero de lo que tendrían si estas personas no estuvieran fuera. Entonces, ¿puede ser interesante?
pues puede ser interesante, sí. Puede ser interesante siempre y cuando no vacíe el mercado laboral del propio país. Porque si las personas que van fuera, relativamente capaces en el mercado laboral, están fuera, y para hacer lo que tienen que hacer dentro no hay nadie que les pueda sustituir, pues evidentemente ocasionará un desequilibrio indeseado, negativo, vamos. Perfecto, pero en el caso de Guatemala, Guatemala se subsiste económicamente porque el 54% de nuestra economía viene de Estados Unidos, de los migrantes que viven allá. Entonces, ¿cómo esto influye en un país? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo podríamos nosotros de alguna manera favorecernos con esta economía que viene de otro país y no se está empoderando a los guatemaltecos? Le agradezco esa repregunta, que no sabía exactamente por dónde iba usted, pero que ha dejado bien claro el asunto y muy encuadrado, ¿no? Realmente es un desequilibrio, sí. Es un desequilibrio precisamente porque si el 51% del PIB viene de Estados Unidos, está relacionado a estas personas, significa que no está equilibrado. Significa que hay muchas industrias ahí que no están desarrolladas e industrias que podrían desarrollarse que tampoco están desarrolladas. Con lo cual ese desequilibrio se debería corregir creando industrias nuevas y favoreciendo, o sea, para su expansión, a las industrias que ya existen, que puedan ser competitivas en los mercados internacionales. Ahora bien, con objeto de intentar crear pues las plusvalías mayores que se pueda a través de esas industrias nuevas que se puedan crear. Perfecto. Doctor, fíjese, le cuento que aquí Guatemala es un país rico en recursos naturales, tenemos muchos recursos, sin embargo es un país en extrema pobreza. ¿Cómo podremos nosotros aprovechar esos recursos para poder generar riqueza? Porque ni siquiera se piensa en generar riqueza en Guatemala, solo se subsiste. Sí, no, soy consciente y conocedor de que ustedes con la agricultura pues pueden ser un país importante, ¿no? Tienen ustedes café, tienen azúcar, tabaco, algodón, mucha variedad de fruta. Ajá. Y hortaliza. De hecho, ustedes en la economía, una de sus potencias es, digamos, el tratamiento de esos alimentos, ¿no? Esos envasados, ese tratamiento de los alimentos. Incluso, pues, en minería, pues tienen ustedes oro, plata, cobre, jade incluso. Eso son cosas importantes a tener en cuenta. En fin, ¿por qué? Pues probablemente sea pues porque no hay una gestión eficiente de todos esos recursos, ¿no? Una asignación óptima de los recursos. Entonces, es probable, creo, que tienen ustedes, por ejemplo, la minería gran parte en manos de multinacionales extranjeras. Exactamente. Creo que no me equivoco, ¿verdad? Exactamente, así es. Y parecido pasa con el resto de digamos, materias primas importantes como pueden ser las agrícolas, ¿no? Entonces, pues eso hay que corregirlo, eso hay que intentar que las personas de ahí vayan cogiendo poco a poco su parcela, no dejarlo en manos de los demás, porque realmente ya saben lo que ustedes es una multinacional. Una multinacional pretende ganar lo máximo posible y realmente en el país se queda muy poco, con lo cual lo sacan donde corresponde, ¿entiendes? En el país queda muy poquito. Entonces, ¿cómo? Pues, ¿cómo se puede reconducir esto? Obviamente con educación, formación, obviamente con mejora de la sanidad, mejora de las infraestructuras, crear una serie de industrias que se pueden crear y dotarles de las personas, de los recursos humanos
suficientes para que puedan desarrollar esas industrias. Luego, por ejemplo, una de sus industrias importantes es el turismo, ¿verdad? Exactamente. Y el turismo, pues, realmente tampoco está muy desarrollado. No se ve el turismo que pueda estar en la zona esta del Caribe mexicano. Exacto. Entonces, pues todo eso falta, ¿no? Eso conlleva muchos años, conlleva un plan a largo plazo, 10, 12, 15 años, pero que hay que ponerse en ello. Y si no se pone, nunca se llegará. O sea, lo que no se puede pretender es que en 3, 4 años se vaya a conseguir todo eso, porque es muy complicado. Y fundamentalmente lo que se necesita es dinero. Exactamente, doctor. Le cuento que los guatemaltecos, las guatemaltecas vivimos algunos al día, otros vivimos a crédito. Entonces, por ejemplo, acá el salario mínimo es de 2.800 quetzales y la economía, la canasta familiar está casi a 6.000 quetzales. Eso crea un abismo muy, muy grande. Entonces, lo que se ha hecho es que mujeres y hombres hemos estado haciendo empresas familiares y empezando desde abajo, pero eso no ha logrado poder avanzar. ¿Cómo puede funcionar una empresa familiar con una mira, ya con una visión más fuerte de crear riqueza? Pues eso que me di cuenta, pues es preocupante. Es preocupante que la mayoría de los guatemaltecos no puedan con su salario llegar ni a un tercio del mes, ¿no? Exacto. Entonces, eso hay que cambiar. Esa desigualdad que existe, sobre todo en los países de Hispanoamérica, hay que intentar cerrar esa brecha de desigualdad. Porque, como yo he escrito un periodo aquí en España, de los más importantes que hay dentro del área económica, economista, no se puede desarrollar una región, llamémosle región, país, aquí autonomía, lo que quieran ustedes. No se puede desarrollar sin que la mayoría de la gente vaya para adelante. O sea, no se puede desarrollar con un 2% de las personas de esa región, porque es inviable. Entonces, hay que intentar adoptar medidas económicas para que todos se favorezcan de esa ida hacia adelante. Entonces, a su pregunta, ¿cómo puede, o sea, pues en estos momentos usted me está diciendo una empresa familiar, ¿qué es una empresa familiar? Porque aquí hay empresas familiares que tienen miles de obreros. Aquí hay una empresa que es la segunda más rica del país, que se llama Mercadona, que es una distribuidora alimentaria, son supermarkets, ahí, supermercados, sí, en toda España. No sé si conocerán Mercadona, que es una empresa familiar, pero tiene miles de obreros. Pues entiendo que esa pregunta por empresa familiar, entiendo que es, digamos, un negocio de subsistencia, sí, que sirve pues para hacer manualmente prácticamente todo, o sea, sin maquinismo, sin máquinas, pues hacer las cosas y ir intentando, pues eso, ganar dinero pues para subsistir. Exactamente, aquí mamá, papá, hijos trabajan por hacer algo manual, algo artesano. Entonces, ¿cómo estas empresas pueden trascender? Pues esas empresas es sencillo. En lo que es la estrategia empresarial siempre hay un concepto de concentración, de hacer grande la cosa. Entonces, en vez de mamá, papá y el abuelo y los hermanos que estén trabajando, están intentando hacer algo que se pueda vender tanto a nivel nacional y si es a nivel internacional aún mejor. Pero crear algo, porque ese algo grande podrá no solo dar mucho dinero a esa familia, sino que podrá coger también a muchos empleados de la zona
y darles empleo con un sueldo digno, se supone, claro. Entonces, ¿cómo? Pues eso es el asunto no es baladí, no es algo sencillo, habría que estudiarlo, habría que sentarse, pero va por ahí, o sea, es intentar crear la cosa grande, no digamos ser un zapatero remendón para que arregle los zapatos de todo el pueblo, sino ser un zapatero remendón que arregle los zapatos a toda la nación. Perfecto. Si se podría haber un cierto parangón en ese ejemplo, ¿no? Pero le digo lo mismo, o sea, si ustedes hacen tabaco, están haciendo puros, cigarros, pues en vez de hacer cigarros para vender 8 cajas al día, pues para hacer, pues para vender 8.000 cajas al día. Claro, evidentemente en el pueblo no las va a vender, tendrá que ampliar sus mercados. Pues tendrá que ampliar el mercado. Entonces, ya ahí está lo que es la gestión empresarial, en fin, ya viene ya todo, la complicación, ya viene la complicación. Entonces, eso es así, lo único será pues poder comer, pero no avanzar. Claro, es como ampliar nuestra visión, ¿verdad? Para poder tener una visión más... no pensar en mi comunidad, en mi barrio, sino pensar a nivel ya nacional e internacional. Me parece muy oportuna su intervención. Y en cuestión de las oportunidades que tienen las mujeres mayas, me imagino que usted ha escuchado que hacen textiles típicos, hacen zapatos típicos, hacen bastante bisutería o cadenas que venden, tanto aquí en Guatemala como en el extranjero. ¿Será que ellas tienen alguna oportunidad como pequeñas emprendedoras? Bueno, pues no cabe duda, si son capaces de venderlo, pues tienen una oportunidad. De hecho, lo están haciendo todos los días, ¿no? Están teniendo esa oportunidad todos los días. Ahora, vuelvo a repetir, es lo de atrás. En vez de vender para el pueblo, pues hay que intentar vender para afuera. Con lo cual hay que estudiar el mercado, a ver si el mercado es capaz de absorber esa oferta, a ver si interesa ese producto. O sea, en fin, es una cosa más complicada. Pero es que en tanto en cuanto ustedes se circunscriban a hacer esas... no sé, avalorios, ¿no? Esos avalorios, que si pendientes, que si pulseritas, que si tal. Pues estamos en ese negocio, en un negocio de lo que es meramente un negocio de subsistencia. Eso es un negocio. Ahora, cuando se crea una empresa ya es diferente. Una empresa tiene su vida propia, tiene su cultura propia, tiene su manera de dirigirse, de gestionarlo, vamos. Entonces, para eso hay que tener lo que decía antes, formación, o sea, conocimiento, formación, educación sobre eso. Es mucho más complejo. Pero si nosotros llegamos a poder tener una o varias empresas de ese tipo grandes, pues igual pueden dar trabajo a cada una de ellas por el ocupar, por decir algo, pues igual a 200 empleados. Y trabajar, y vivir como corresponde, y los dueños de esa empresa pues obtener unos pingües beneficios, unos grandes beneficios. Puede ser, pero es que hay que trascender de lo que es la idea de negocio casero, a lo que es la empresa. La empresa es otra cosa. Funciona como una empresa. La empresa es una empresa, pero claro está, hay que tener presente que aunque sea una empresa tiene que tener un marco ético-moral, ¿no? O sea, no se puede ser una empresa y que pise la cabeza al empleado, o sea, hay que tener, pues eso, una educación, una cultura empresarial y una formación. Entonces, es complicado el tema, es complicado, pero se puede hacer con los líderes adecuados, pueden ustedes perfectamente desarrollar eso.
Excelente. ¿La economía debe ser basada en una responsabilidad de gobierno o debe ser basada en en una responsabilidad personal? La economía en un principio es todo. O sea, una familia y una persona es un hombre, un homo economicus, ¿no? O sea, es un hombre de economía, ¿no? Porque todo está toda la vida es economía. Pero para que se desarrolle una región se necesitan estados que sean desarrolladores, en el sentido de que ellos mismos ayuden, no solo que ayuden y favorezcan la creación de empresas, en el sentido de bueno, pues poner una serie de condicionantes que lo favorezcan, tener infraestructuras como pueden ser carreteras, ferrocarriles, puertos marítimos que puedan ayudar al desarrollo de la empresa, sino que incluso se involucren en las empresas, ¿no? Con el capital, o sea, que hagan empresas para que esas empresas, con la ayuda del capital del Estado, pues sea una empresa competitiva en los mercados internacionales y que pueda desarrollarse. Entonces, por eso se necesitan estados desarrolladores, emprendedores también, que no se queden en, bueno, pues mira, vamos a hacer una ley que favorezca para la contratación y que se pague menos en los seguros sociales o tal. No, es que se tiene que implicar, tiene que meterse el capital, pues con cierta parte de la empresa, cierta parte del capital debería ser de lo que es el Estado. Primero, para favorecer la creación de esa empresa, luego, para que con esa ganancia que obtenga, también obtener directamente el Estado ganancia, y para tener un poco también de control, pero siempre pensando en lo que es el libre mercado, no en una economía planificada, lo que es el libre mercado, y con empresas que sean sostenibles para poder competir en los mercados internacionales. Si no, no tiene sentido. Si no, son empresas que estiran el dinero. O sea, no es asignar óptimamente los recursos. Excelente, doctor. Bueno, de acuerdo a su libro Finanzas Fáciles para Bachillerato y Secundaria, pues ¿cómo podríamos nosotros hacer que los jóvenes se interesen y se eduquen en este futuro económico que ellos tienen? Bueno, pues primero leyendo este libro, ¿no? Yo, vamos, me comprometo a hablar con la editorial si ustedes necesitan alguna cantidad de ellos y que les hagan un precio especial, si se puede. Pues evidentemente la ignorancia en todos los campos tiene un costo. Es algo que no debiera existir, no se puede ser conocedor de todo porque es tan amplio los campos que no puede ser conocedor de todo, obviamente. Pero cuanto más conozcas de las finanzas o de la economía o de lo que sea, más te va a poder permitir tener, digamos, un criterio, discernir entre cosas, entre saber lo que está bien y lo que está mal, y dar una orientación al futuro, a tu futuro, ¿no? Entonces, las finanzas, pues es algo, pues yo creo que debería conocerse, y de hecho aquí en España, pues ya lo están poniendo en niveles, digamos, de secundaria y de bachiller, con lo cual, pues está claro que es algo muy interesante a conocer desde casi la adolescencia de los jóvenes, ¿no? La adolescencia nuestra ya tenemos que conocer esto, porque así ya vamos a ir poco a poco aprendiendo y así no nos meterán tanta, ¿cómo lo llaman ustedes? Gol.
Tanto gasto. Sí. No sé cómo lo dirán ustedes ahí. Pero ya me entiende, ¿no? Sí, doctor, pues me gustaría también que usted nos diera un mensaje de cómo poder nosotros mejorar nuestro sistema económico y también dónde podemos adquirir sus libros, algún link que usted tenga por internet para poder tener alguna asesoría, si alguna empresa está interesada, si nos podría decir. Hombre, pues mi página web, que son las 3 www.JI_Ugarte, sin H y con G, .wordpress.com. ¿Y cómo se pueden encontrar los libros? Pues en cualquier librería más o menos importante pueden obtenerlos, porque son varias las editoriales las cuales he publicado y yo creo que todas trabajan con Hispanoamérica. Y bueno, yo creo que sería importantísimo que podrían tener algún acceso a lo que es la formación económica y financiera a la vez, pero vamos, económica, que es lo que mueve el mundo. El mundo desde siempre lo ha movido la economía, entonces hay que comprender la dinámica. Decía Milton Friedman, ¿no? Que Milton Friedman fue un premio Nobel norteamericano en la Universidad de Chicago, que realmente la economía es fácil, hay 4 cositas, pero que hace falta saber si la gente está dispuesta a aprenderlas. O sea, que tampoco es tan complicado, ¿no? Exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quedó en el ambiente que usted quisiera enfatizar o alguna sugerencia, comentario a la entrevista? Pues nada, agradecerles sinceramente y realmente pues yo si puedo ayudarles en algo, a quien me tiene a su disposición, porque el proyecto que usted me ha comentado, digamos antes, fuera de cámara, de todo lo que son el desarrollo de esa zona con las mujeres y con todo esto, pues me ha parecido interesantísimo. Yo soy un firme partidario de que todo el mundo tiene que ir para adelante y no dejar a nadie atrás, y en lo que pueda, pues aquí me tienen. Excelente, doctor. Un gusto conocerlo, un gusto entrevistarlo, un honor para mí. Le agradezco mucho esta entrevista y siempre estamos a la orden. Encantadísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted que nos está viendo a través de la televisión. Vamos a un corte y regresamos.